Buenos días a todos. Tengo el privilegio de otra vez estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Y la verdad es que, es un privilegio porque cuando tú preparas un mensaje para predicar, pues estás siendo instruido de primera mano por Dios. Y el mensaje está llegando primero a mi corazón para poder transmitirlo a todos ustedes. Entonces sé que el Espíritu Santo obra en mi vida para poder hablar a la iglesia. Y solamente soy un instrumento en sus manos y soy una persona que simplemente con mucha humildad pues estudio el mensaje y sé que Dios es quien revela, sé que es el Espíritu Santo quien revela todo lo que hoy vamos a aprender y todo lo que hoy vamos a hablar. Antes de comenzar, pues quiero que hagamos una oración, que pongamos este tiempo en las manos de Dios, que el Espíritu Santo hable hoy a nuestros corazones. Estamos estudiando la primera carta de los Corintios y la verdad es que es un honor poder ver todo lo que Pablo escribió a esta iglesia y todo lo que en esta iglesia ocurría, que prácticamente es muy similar a todo lo que ocurre en las iglesias actualmente. No ha variado mucho la situación del pasado al presente que vivimos, pero que tenemos siempre la esperanza de que la palabra de Dios no va a llegar vacía y que Dios se ha tomado ese tiempo, digámoslo, de preparar personas para dejarnos su mensaje. Entonces quiero que dispongamos nuestros corazones en esta mañana, que preparen su corazón, porque Dios le va a hablar el día de hoy. Ya me habló a mí y sé que le va a hablar a cada uno de ustedes. Y espero que sus vidas y sus corazones sean transformadas, sean tocadas, que no llegue una palabra vacía más a sus vidas, sino que realmente penetre a lo más profundo de su corazón. Padre Santo, queremos darte muchas gracias en este momento, queremos ponernos en tus manos, Señor. Espíritu Santo, toma el control de mi vida, toma el control de mi mente, de mi corazón, de mis palabras. Que no sea yo hablando en mi humanidad, en mi carnalidad, sino que seas tú hablando a través de mí. Úsame como tu instrumento para poder llevar el mensaje de tu palabra, Señor, a cada uno de mis hermanos el día de hoy. Que todas las personas que escuchen este mensaje, Señor, sientan tu voz hablando. Sientan que eres tú, Padre, quien está dirigiendo este mensaje para edificarnos, para ayudarnos, Señor, a crecer, a madurar en ti. A que no seamos, Señor, niños hablando espiritualmente, sino que seamos personas adultas, que hemos crecido en tu palabra. Enséñanos, Padre, todo lo que tú quieras hablar a nuestro corazón el día de hoy, y que cada una de tus palabras, Señor, penetre en lo más profundo de nuestro ser. Que no nos sintamos como he venido a escuchar el mensaje y me vuelvo a ir y nada pasa en nuestras vidas, sino que haya un cambio, haya una transformación, porque todo viene de ti, Señor, porque somos tus hijos y porque sabemos, Padre, que todo lo que tú haces por nosotros es tu voluntad y es para nuestro bien. Bendícenos en esta mañana, Señor, y bendice todo lo que hagamos, Señor, durante el día, durante la semana, Padre. Quedamos en tus manos, tus hijos, que estamos aquí reunidos, Señor, y los que no han podido estar, bendícelos también y guárdales. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén y amén. Bueno, como les decía, estamos estudiando la primera carta de los Corintios. Tuve el privilegio de empezar con la introducción hace ya 3 semanas atrás, y hoy pues vamos a seguir escarbando, indagando, metiéndonos en lo más profundo de esta carta para que podamos entender todo lo que sucedía en esta iglesia de Corintios.
Ya en las predicaciones pasadas pues hemos venido hablando de quiénes eran los corintios, hemos conocido un poco de su cultura, de que es un puerto donde llegaba mucha gente de diferentes culturas, de diferentes lenguajes, idiomas, y la verdad es que esta pluriculturalidad, digámoslo así, pues hacía que ellos tuvieran muchas cosas que les ayudaban a sentirse superiores como pueblo, como país o como lugar. Pues ellos se sentían como corintios, eran ricos en muchas cosas. Entonces esto pues de alguna manera se estaba introduciendo dentro de la iglesia, porque eran personas que 2 años atrás, según lo que más o menos hemos investigado, es una iglesia que Pablo ya había fundado. Pablo estuvo 2 años con ellos y luego los dejó para irse a fundar otra iglesia. Resulta que los corintios quedaron en manos de personas que les iban predicando y que seguían pues trabajando con ellos, pero tuvieron diferentes problemas y por eso escriben una carta a Pablo exponiendo todo lo que está sucediendo. Y Pablo pues en respuesta con afán de querer ayudarles y de poder solucionar todos esos conflictos, escribe esta carta a los corintios. De lo que hemos ido trabajando en estos días, estudiando en estos últimos domingos, pudimos ver que ellos tienen algunas diferencias entre hermanos. Se estaban generando divisiones, se estaban generando muchas cosas, y entonces pues Pablo se ve en esa necesidad de recordarles a ellos quiénes eran, que eran una iglesia que había aceptado a Jesús, eran personas que habían reconocido a Jesús como su Salvador, era una iglesia es muy especial porque tenía todos los dones, era una iglesia a la que no le faltaba nada como iglesia, pero había un puntito ahí en el cual como iglesia estaban fallando, y era gracias a esas diferencias personales, formas de pensamiento, formas de actuar que se estaban penetrando dentro de la iglesia. Lo que ellos traían de afuera cuando eran del mundo, pues se estaba metiendo dentro de la iglesia, sin que a lo mejor ellos se dieran cuenta, pero poco a poco fue creciendo, hasta llegar al punto en que, mira, vamos a escribirle a Pablo, porque esto hay que solucionarlo, aquí hay que tomar cartas en el asunto, como se dice, y pues Pablo responde a esa petición de los corintios. Y surge esta carta. Hemos estudiado en los capítulos anteriores, hablando de uno de los principales problemas que tenían era la división, otro problema era el ego, estaba sobresaliendo el ego en ellos, y el querer darle principal protagonismo o a Pablo o a Apolos o a Silas, y de alguna manera pues esto generaba división entre ellos, porque yo soy de uno, yo soy del otro, entonces esto ya generaba conflicto. Entonces vamos hoy a estudiar el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios. Vamos al capítulo 3 completito, del 1 al 23. Y le quiero pedir el favor a mi esposito si me puede leer el capítulo con su voz de predicador, como decimos. Que si por favor me lee todo el capítulo completo. El estudio yo lo hice principalmente con la Reina Valera, pero quiero que hoy leamos la versión TLA, que es bastante amigable en el sentido de las palabras y nos puede dar mucha más luz de cómo entender este pasaje. Entonces le doy paso a mi esposo para que nos lea el texto, por favor. Primera de Corintios capítulo 3, versión traducción lenguaje actual. Hermanos míos, antes de ahora no les pude hablar como a quienes ya tienen el Espíritu de Dios, porque ustedes se comportaban como la gente pecadora de este mundo. Por eso tuve que hablarles como si apenas comenzaran a creer en Cristo. En vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas, porque ustedes parecían niños pequeños que apenas pueden tomar leche y no alimentos fuertes. En aquel entonces no estaban preparados para entender cosas más difíciles y todavía no lo están.
pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. Tienen celos los unos de los otros y se pelean entre ustedes. Porque cuando uno dice, yo soy seguidor de Pablo y no contesta, yo soy seguidor de Apolo, están actuando como la gente de este mundo. ¿No se dan cuenta de que así se comportan los pecadores? Después de todo, Apolo y yo solo somos servidores de Dios para ayudarlos a creer en Jesucristo. Cada uno de nosotros hizo que el Señor, lo que el Señor nos mandó a hacer. Yo les anuncié a ustedes la buena noticia de Jesucristo y Apolos les enseñó a seguir confiando en Él. Pero es Dios quien los ha hecho confiar más en Cristo. Así que lo importante no es quién anuncia la noticia ni quién la enseña. El único importante es Dios, que es quien aumenta nuestra confianza en Cristo. Tanta importancia tienen los que anuncian la noticia como los que la enseñan. Cada uno de ellos recibirá su premio, según el trabajo que haya hecho. Apolo y yo somos servidores de Dios, y ustedes son como un campo de trigo, como un edificio construido por Dios, del cual Dios es el dueño. Dios, por su bondad, me permitió actuar como si yo fuera el arquitecto de ese edificio. Y yo, como buen arquitecto, puse una base firme. Le di la buena noticia de Jesucristo. Luego otros construyeron sobre esa base. Pero cada uno debe tener cuidado de la manera en que construye, porque nadie puede poner una base distinta de la que ya está puesta, y esa base es Jesucristo. A partir de esa base podemos seguir construyendo con oro, plata, piedras preciosas, madera, paja o caña. Pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. Si lo que uno enseñó para la prueba del fuego recibirá un premio. En cambio, si no pasa esa prueba, lo perderá todo, aunque él se salvará como si escapara del fuego. ¿Acaso no saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Ustedes son el templo santo de Dios. A cualquiera que destruya su templo, Dios también lo destruirá. No se engañen a ustedes mismos. Si alguno cree que es muy sabio y que sabe mucho de las cosas de este mundo, para ser sabio de verdad debe comportarse como un ignorante, porque para Dios la sabiduría de este mundo es una tontería. Como dice la Biblia, Dios hace que los sabios caigan en sus propias trampas. Y también dice, bien sabe nuestro Dios las tonterías que a los sabios se les ocurre. Por lo tanto, nadie se llene de orgullo por lo que hacen los simples seres humanos. En realidad, todo es de ustedes. Pablo, Apolo, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, el presente y el futuro. Todo es de ustedes. Y ustedes son de Cristo. Y Cristo es de Dios. Amén. Un pasaje, un texto largo. Yo lo he dividido en dos partes. Una parte la he trabajado del versículo 1 hasta el versículo 9 y la otra parte del versículo 10 en adelante, hasta el 23. Pablo en estos primeros versículos del 1 al 9 lo que está haciendo es recordarles a los corintios su condición humana, cómo estaba afectando dentro de la iglesia. Pablo les dijo que eran niños en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? No se les podía hablar como espirituales porque todavía tenía que hablarles como a carnales. Habla la Reina Valera de que en Reina Valera el primer versículo que nos lo mencionaba nuestro hermano Rubén la semana pasada, de la carnalidad, porque el pasaje pasado, el estudio pasado, hablamos de la parte de la sabiduría de Dios, cómo entraba a nosotros solo cuando nosotros realmente nacíamos de nuevo y teníamos el Espíritu Santo en nosotros. Y ahí las cosas que Dios tenía para nosotros eran reveladas. Pero resulta que los corintios pues tenían aún esa parte carnal que salía
de ellos, que no les estaba dejando estar bien como iglesia. Entonces Pablo les dice, yo no les puedo hablar a ustedes como a personas ya maduras espiritualmente, les tengo que hablar como a niños, como a inmaduros, lo habla la Reina Valera, porque como a personas carnales, porque todavía al parecer como que les está costando entender qué es lo que realmente ustedes son. Los corintios aún eran incapaces de comer vianda, de comer sólido, de comer fuerte, y eran tratados como niños. ¿Por qué? Porque no se les podía dar todavía una doctrina fuerte, hablando de manera espiritual, porque no eran capaces de recibirla viendo su comportamiento, cómo estaban actuando dentro de la iglesia. Y a pesar de que tenían todos los dones, a pesar de que tenían todo para ser una excelente iglesia, digámoslo así, estaban fallando en su parte humana. Todavía tenían esa parte carnal que venía de esa vida que ellos llevaban en Corintios, o esa vida que llevaban en sus países, porque estamos hablando de que Corintios era la reunión de un montón de culturas. Y entonces en esta iglesia seguramente estos corintios no eran solo nacidos allí, sino que había gente seguramente de muchos lugares. Entonces cada uno estaba trayendo esa parte de su aprendizaje, de su sabiduría humana, que era lo que hablaba el capítulo anterior, y estaban sobreponiendo la sabiduría humana antes que la de Dios. Entonces esto hizo ver a Pablo que ellos aún no habían sido maduros espiritualmente, que todavía se estaban comportando como niños. Entonces también les resalta que eran carnales en sus relaciones. Lo vemos en Primera de Corintios, en el versículo 3. Ellos tenían celos, tenían contiendas entre ellos, tenían disensiones. Eran carnales en su carácter también. Su yo predominaba más que cualquier cosa en sus vidas. Y vemos que los corintios, pues por su condición de adorar a otros dioses, de creerse los mejores, como decimos en Colombia, la última Coca-Cola del desierto estaba allí. Ellos se creían superiores a los demás. Habían filósofos, había entrado la filosofía en esta época, los griegos, los romanos, todos daban su opinión, todos daban su punto de vista, y entonces el ego imperaba en los corintios. Y ese ego, ese propio yo, el yo resaltar como persona, pues seguía viéndose dentro de la iglesia. Entonces ellos al parecer no habían entendido todavía qué era lo que Pablo les había enseñado en esos 2 años que estuvo con ellos, compartiendo con ellos. También los corintios tenían la mirada puesta en los hombres. No entendían que los líderes espirituales solo son servidores de Dios, y por eso es que esto hace énfasis a que yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. Ellos se dejaban llevar por el humano, pero no estaban dejándose llevar por lo que realmente Dios estaba haciendo en sus vidas. Ellos estaban viendo al humano, mas no al Espíritu Santo que habita en ese humano que les estaba predicando, que les estaba enseñando la palabra de Dios. No habían visto a Jesucristo en esa persona, sino que veían a la persona. Entonces, de alguna manera, pues ellos por esto generaban divisiones entre ellos. No comprendían que los líderes están en el ministerio por gracia, según lo recibido de Dios. Les estaba costando entender todo esto. No aprendieron que no debían de gloriarse de los hombres. Y entonces ellos le estaban dando la gloria a los hombres, cuando resaltaban a uno o a otro. Y para mí, cuando estaba estudiando el pasaje, era tan fuerte ver que actualmente pasa lo mismo en las iglesias. Ver cómo nos inclinamos por una persona, nos inclinamos por la otra. Y ver cuando viene un predicador, cómo se llenan las iglesias porque viene un predicador. Y ahí todos corren. Ahora, el otro domingo está el predicador de siempre, el que nos hace dormir, el que, es que me da sueño cuando predica, porque habla así, porque habla de la otra manera, o porque tal. La iglesia vacía. Ahí ya no vino nadie, ya nadie madrugó, ya no habían colas.
Y se nos olvida que nosotros no vamos a ver al hombre que habla, sino a escuchar el mensaje que esa persona trae para nosotros y que es la palabra de Dios. Entonces esto les estaba pasando a ellos. Ellos se estaban dejando llevar por la manera como enseñaba uno o como enseñaba el otro, por la manera, a lo mejor también entraban en juego los intereses personales, la amistad que se hubiera generado con estas personas. Yo te apoyo porque tú eres mi amigo. Ya cuando tenemos una mínima discusión, entonces ya no te apoyo más y yo me voy con aquel. Y eso es visible actualmente. Y me duele en mi corazón porque he estado en varias iglesias y donde me ha tocado ver cómo las divisiones destruyen a la iglesia. Entonces, los corintios estaban en esa situación. Tenían un entendimiento vago acerca de la obra de Dios, no lo tenían claro. Y fueron 2 años que Pablo estuvo con ellos, enseñándoles la doctrina, y Pablo se centraba solamente en Jesucristo. Pero los corintios no lo habían entendido. No entendían que los siervos solo hacen lo que se les encarga, lo que Dios les ha pedido que hagan. No comprendían que quien daba el crecimiento en la obra era Dios y no los hombres. No aprendieron que los líderes no son algo, sino Dios quien los usa y provee el crecimiento. Tenían un concepto equivocado del liderazgo, que está otra parte de lo que venimos hablando. Ellos no entendían que los servidores, aunque cumplan tareas o funciones diferentes, son una misma cosa delante de Dios. Solo somos obreros. Todos los que servimos en la iglesia somos obreros de Dios. No somos más. Entonces no hay por qué resaltar más a unos que a otros, porque todos cumplimos una función dentro de la iglesia. Y estamos preparados dentro de la iglesia para hacer lo que Dios nos pide que hagamos, no lo que los hombres nos digan que hagamos. Entonces, por eso es fundamental, cuando nosotros tenemos estas bases doctrinales y cuando tenemos la palabra de Dios fundamentada en nuestra vida, el reconocer que es Dios quien hace la obra, no nosotros. Nosotros simplemente somos trabajadores para Dios, digámoslo así. Pablo era un trabajador para Dios, un obrero. Apolos era otro obrero y Silas era otro obrero. Todos cumplían funciones diferentes, pero todos iban al mismo fin, que era predicar el evangelio y fundamentar a Cristo en esta iglesia. Los corintios no comprendían que la recompensa viene de Dios y no de los hombres. No podemos esperar nada del hombre. No aprendieron que los que sirven solo son colaboradores de Dios y que el dueño real de la obra, de la labranza, del edificio, de la edificación, como hablaba el texto, es Dios. Y hasta aquí esta parte es la que Pablo estaba resaltándole a los corintios de todo lo que ellos no habían entendido y no habían puesto en práctica, porque cuando ya hay divisiones dentro de una iglesia, cuando hay discusiones, cuando hay celos entre los hermanos, es porque aún el mensaje no ha penetrado en sus corazones como realmente lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces los corintios estaban en este problema, pero aquí viene Pablo, y ya lo vemos en los versículos del 10 al 23, viene Pablo a enseñarles qué era lo que ellos tenían que hacer, que salieran de esa condición en la que se encontraban para poder realmente encontrar para lo que Pablo fundó esta iglesia y lo que ellos aceptaron en el momento que recibieron a Jesús en sus corazones. Pablo les dice que ellos debían cimentarse bien en el fundamento. Debían mirar el galardón, siempre con la meta fija. Debían anhelar la santidad y vivirla. Debían abandonar la sabiduría mundana y abrazar la de Dios.
Debían gloriarse solo en Cristo y no en los hombres. Esto se los dijo cuando en el pasaje vemos que Pablo dice, yo solo soy un arquitecto que vino a construir y les puse un fundamento principal, que es Jesucristo. Pero luego a partir de ahí edificamos. Entonces él les dice, yo en Reina Valera dice, yo planto y Apolo sembró, y luego Dios es quien levanta su obra. Dios es quien edifica realmente la obra. Entonces, Pablo lo que les estaba diciendo, y yo que trabajé con el área de la arquitectura, pues tengo muy claro que el fundamento, las fundaciones, son lo principal de un edificio. Porque si esto queda mal y si está en un mal terreno, el edificio se va a caer. No hay buenas bases para poder construir este edificio. Pero luego a partir de este fundamento vienen los materiales con que construimos el edificio. Cuando ya tenemos una buena base, unas bases sólidas, y uno dice, no, es que este edificio no se va a caer. Pero a ver, ¿con qué lo vamos a construir? Porque si el edificio lo hacemos en madera, en paja, o como dice el texto, Pablo les pone un ejemplo, si el que sobreedifica lo va a hacer en oro, en piedra, pone cosas fuertes que quieren decir, este edificio no se va a caer, esta iglesia no se va a caer. Pero si en tu edificación tú pones paja, madera, cosas que se pueden destruir fácilmente, cuando llegue la hora de dar cuentas a nuestro Dios, cuando lleguemos a la hora de pasar por el fuego, ¿quiénes son los que van a resistir? ¿O cuál es el que se va a derrumbar? Entonces, un edificio que está construido en paja o en madera o en elementos más frágiles, seguramente se va a quemar y se va a destruir todo. Y el fundamento quedará. Las bases sólidas están ahí, pero la sobreedificación que le dimos se cae porque no fue sólida. Ahora, el que haya construido con oro, con plata, con el bronce, con cosas que son más, que no se destruyen, pues van a permanecer y van a continuar sobre esa misma base que es Jesucristo. Entonces, lo que Pablo les estaba diciendo es, ustedes tienen ya el fundamento, tienen ya esas fundaciones como iglesia que son Jesucristo, pero están sobreedificando mal, porque no están sobreedificando de manera sólida. Nosotros hemos venido a dejarles a ustedes este mensaje, pero ustedes al traer esa parte de afuera del mundo y no sacarla de sus vidas, sino que están edificando con esos materiales malos, digámoslo así, piensen que su edificio se les va a derrumbar dentro de poco. Pablo les dijo, ustedes son la iglesia de Cristo. Cada uno es el templo. Y cada uno tiene que velar porque ese templo esté bien construido. Y ahí es cuando habla de sobreedificar. ¿Con qué materiales realmente estamos edificando y estamos construyendo el templo de Dios? Y se me venía a la mente pensar en el tabernáculo, cuando Dios le dice a Moisés que construyera el tabernáculo y le da una serie de instrucciones para que ese tabernáculo fuera tan protegido, porque ahí era donde iba a vivir Dios. Ahí era donde iba a estar Dios, guardado, ahí metido. Y ese lugar era sagrado, ese lugar era santo. Y nada, el pecado no podía entrar allí. Si un sacerdote entraba de manera impura, pues moría en el acto, porque no era compatible con el Espíritu de Dios. Entonces, si esto pasaba en el Antiguo Testamento, con el templo, y lo aprendíamos con los agentes cuando estudiamos a Zacarías, que Zacarías entró al templo, el padre de Juan el Bautista, y Zacarías
no salía y todos pensaban, ha muerto. Todos se asustaron y decían, ha muerto. Y lo que pasaba era que estaba recibiendo una profecía. Pero de alguna manera es esa enseñanza de lo que era el templo de Dios en el Antiguo Testamento y lo que es el templo de Dios ahora con Jesucristo. Que ya el templo no son 4 paredes, que ya el templo no está construido con materiales como se los describía Pablo. El templo somos tú y yo. Ahora el templo de Jesucristo somos nosotros. Quiero que vayamos, si me ayudan, hermanos, quiero que busquemos para darle más fuerza a esto que estoy hablando. Quiero que alguien busque Efesios 2:20, otra persona que busque Efesios 4:13 y otra que busque Primera de Pedro 2:5. Vamos a leer estos versículos y vamos a mirar de lo que estamos hablando para darle más fuerza a cómo Pablo no solo se lo pedía a los corintios, sino que también a otras iglesias les reforzaba el mismo tema, porque al parecer esto es un tema que nos sucede a todos y todas las iglesias pasan por esta misma situación que pasaban los corintios. Entonces un hermano que nos ayude con Efesios 2:20. Mana Diana, Sí. va a leer Ian. Vale. Juntos constituimos sus casas, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo, Jesús mismo. Amén. Amén. Muchas gracias, Ian. A ver, otro valiente, el 4:13. Efesios 4:13. ¿Daniel? Bueno, levantó el dedo y ya dice que no. ¿Algún hermano que nos colabore? Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Y ahora vamos a escuchar Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice, vosotras también como piedras vivas sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Observamos estos 3 versículos y nos están hablando de lo que Pablo les quería dejar clarísimo a los corintios. Nos habla de el fundamento principal, la piedra angular es Jesucristo. Los apóstoles y los profetas pusieron ese fundamento y eso era lo que Pablo les decía a los corintios. Yo les traje el fundamento principal, que es Jesucristo, pero ahora a partir de aquí ustedes tienen que sobreedificar la iglesia. Y ya sabemos que el templo somos cada uno de nosotros y lo dice Pedro, somos piedras vivas dentro de esta construcción. Cada uno somos una piedra dentro de la iglesia viva que estamos trayendo, aportando para la iglesia cosas fundamentales que Dios necesita que tenga la iglesia. Pero si nosotros no tenemos la madurez espiritual, no hemos alcanzado la madurez espiritual para poder conformar ese grupo, esa cantidad de elementos que tiene la iglesia para poderse levantar, pues estamos de alguna manera desmoronando la iglesia, porque la iglesia será destruida. Y lo dice entonces Pablo cuando nos dice, ¿con qué materiales edificas?
¿Con qué materiales estás? ¿Qué es lo que estás usando para edificar? Entonces, si nosotros somos el templo de Dios, ¿cómo estamos cuidando el templo de Dios? ¿Qué estamos haciendo para proteger el templo de Dios? Observemos que los corintios fueron una iglesia inmadura y llena de problemas. Pero si Dios hubiera sabido que esto no iba a cambiar en ellos, no hubiera usado a Pablo para traer esta carta a los corintios, porque hubiera dicho, o sea, Pablo va a escribir y eso va a ser en vano, con lo cual quiere decir de que los corintios reaccionaron ante esto que Pablo les dijo y empezaron a cambiar esas malas actitudes que traían y a conformar ese real templo de Dios para que Dios pudiera habitar en él. Dios nos desafía hoy a no quedarnos como niños espirituales, a crecer y a madurar en la vida cristiana. Tenemos que ser personas maduras que asumimos el desafío. Amar a Dios, respetar a Dios, compartir el Evangelio, preparándonos para el reino de Dios y siendo verdaderamente sabios. Hermanos, Dios nos está desafiando hoy a que como iglesia le amemos, a que como iglesia entendamos que el fundamento es Jesucristo en nuestra vida y que ya nosotros tenemos el fundamento. Alguien plantó en nosotros. Alguna persona a usted vino y le evangelizó y le sembró esa semilla, como lo hizo Pablo en los Corintios. Pero está en usted y en mí cómo vamos a continuar sobre edificando el templo de Dios. Tal vez este sea un buen momento para que abramos nuestro corazón delante de Dios y reconozcamos que esta vida no es nuestra. Cuando nosotros decidimos aceptar a Jesucristo, ya nosotros no nos pertenecemos, no somos de nosotros, porque ahora somos de Dios. Que este cuerpo no es nuestro, que ya no podemos tomar decisiones por mí mismo, porque hay una persona que habita en mí y yo tengo que contar con esa persona para las decisiones en mi vida. Que somos ahora el templo donde Dios quiere vivir y que podemos hacer de nosotros una morada. En Reina Valera habla que somos la morada donde Dios habita. Y nosotros podemos ser una morada santa por su presencia y que esto sea visible. Podemos ser una morada limpia por su gracia. Podemos ser una morada fuerte por su poder. Podemos ser una morada llena de esperanza por su mensaje. Y podemos ser una morada que refleja luz porque Él es la luz. Quiero, hermanos, que ahora lanzar una pregunta. ¿Será que podemos darle a Dios el derecho legítimo que le pertenece al reconocer que somos su propiedad y a vivir como algo que le pertenece a Dios, que no somos nuestros porque realmente somos de Dios? No me responda ahora, pero quiero que en su interior, que medite sobre esto. ¿Realmente estamos preparados para darle lo que realmente le pertenece a Dios? Ya nosotros no somos de nosotros. Ya mi cuerpo no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Ya cada parte de mí forma esa morada donde Dios habita. ¿Cómo estoy cuidando ese templo? ¿Cómo estoy cuidando mi vida para que Dios pueda habitar en ella? ¿Todavía estoy en la inmadurez? ¿Todavía el orgullo domina mi vida? ¿Todavía el orgullo, todavía los celos dominan mi vida? Si esto está ocurriendo en tu vida, hermano, déjame decirte que todavía hay inmadurez en ti. Porque la madurez no se sabe por los dones que tengas,
por la manera como prediques o por la forma en que la sabiduría que puedas mostrar, digámoslo entre comillas, de todo lo que sabes, de todos los conocimientos que tengas. La madurez se demuestra cuando en ti ya no hay orgullo, cuando eres capaz de perdonar a tu hermano, cuando te pegan en una mejilla y ponen la otra como lo hacía Jesús. Y esto fue lo que nos enseñó Jesús. Jesús nos enseñó a caminar en humildad, a que le sirvamos en humildad, a que el orgullo no puede pertenecer a un hijo de Dios, porque es contrario a lo que Dios quiere para nosotros. Porque el pecado no puede estar donde está el Espíritu Santo de Dios. Y si nosotros somos templos de Dios, pues el pecado no puede entrar ahí porque entonces morimos. Como pasaba en la época del tabernáculo. No podía entrar una persona con pecado. Un sacerdote no podía entrar, tenía que tener una preparación especial, de hecho una vestimenta especial y un montón de cosas que Dios le pedía, porque cuando la presencia de Dios está enfrente de nosotros, si no somos maduros espiritualmente y no estamos preparados para recibir esa sabiduría que viene de Dios, morimos, como pasaba con los sacerdotes en aquella época. Pues nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo no puede estar el pecado. Los dos juntos no pueden habitar en un mismo lugar. Entonces, la reflexión es hoy, ¿qué le vamos a responder a Dios? ¿Qué le vamos a decir? Soy el templo donde tú habitas. ¿He madurado espiritualmente o todavía soy un niño en mi carnalidad? Porque todavía tengo envidias, tengo celos, todavía el orgullo domina parte de mi vida. Me cuesta cuando me dicen una cosa y me da rabia porque es que yo soy lo que tengo la razón y yo soy el que tengo que... Entonces ahí sale esa carnalidad que hay en nosotros. Entonces nos damos cuenta que cuando esto ocurre, la sabiduría de Dios no está en nosotros, que era lo que nos hablaba el hermano Rubén la semana pasada. No podemos darle prioridad a la sabiduría humana, porque Dios se ríe de la sabiduría humana. A Dios le avergüenza la sabiduría humana. Y lo que nos pide, y lo que pedía Pablo a los Corintios era, esa sabiduría humana, apáguenla, para que pueda subir y pueda surgir y pueda verse la sabiduría de Dios. Y Dios solo te va a traer sabiduría cuando tú estás preparado para recibir doctrina, como les decía Pablo, aún están como niños pequeños, solo toman leche, no pueden todavía comer carne, porque no, o sea, se van a atragantar con todo eso. Entonces, cuando nosotros adquirimos la sabiduría de Dios, es porque espiritualmente estamos preparados para poderla recibir. Dios no nos va a dar más de lo que nosotros estemos dispuestos a recibir. Y para poder recibir sabiduría y para poder recibir, tenemos que ser conscientes de que somos el templo del Espíritu de Dios, de que Dios habita en nosotros, de que nuestro fundamento es Jesucristo, de que Él es la piedra angular en mi vida y de que ya yo no me pertenezco a mí, yo le pertenezco a Dios. Y yo tengo que vivir y tengo que hacer todo en mi vida en base a que mi vida no me pertenece, sino que le pertenece a Dios. Espero, hermanos, que este mensaje llegue a lo más profundo de nuestro corazón, pero que sea vivo en nuestra vida. Que a partir de este momento nosotros nos sintamos ese templo del Espíritu Santo, ese templo de Dios, donde Dios habita, y que podamos reflejarlo con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes, que podamos vencer ese orgullo que nos domina y que podamos dar amor, que aprendamos con humildad a saber que somos siervos de Jesucristo, somos obreros en las manos de Dios, no somos nada más.
No podemos vanagloriarnos de lo que hacemos, no podemos creernos la mejor iglesia, no podemos creernos que somos más que aquella, más que la de allí, más que la de Madrid, más que la de... No, somos ahora mismo un grupo de personas que nos reunimos, que hemos puesto un nombre a nuestra congregación para identificarnos como Paz y Esperanza, pero que lejos de paz y esperanza somos en el mundo la iglesia de Jesucristo, donde estemos. Que cuando vayamos a otro país, le enseñemos a la gente, yo soy la iglesia de Jesucristo y comparto con mi familia cercana, que es el grupo de Paz y Esperanza. Pero a veces nos dejamos llevar por ese egocentrismo de, uy, no, yo estoy en el mejor lugar, yo estoy con el mejor pastor, yo estoy ¿qué era lo que les estaba pasando a ellos? Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Pero realmente Pablo les dijo, no son de ninguno, son de Jesucristo. Así que no se dejen llevar por las cosas del mundo, sino que practiquen y vivan como piedras vivas, como lo dijo Pedro. Somos piedras vivas dentro de la iglesia. Y ese es el mensaje que Pablo le quiso dar a los corintios y que Dios trae hoy para nosotros. Somos piedras vivas, hermanos. No nos neguemos ese privilegio que tenemos de ser el templo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. No neguemos eso, porque es un privilegio saber que Dios nos ha escogido para habitar en nosotros. Y en lugar de tener temor y en lugar de ir con temor, porque, ay, es que ahora fallé, es que ahora... Vamos con nuestra mirada a... Soy el templo del Espíritu Santo, soy el templo de Dios. Y Jesucristo es la piedra angular en mi vida, es el fundamento de mi vida. Y si yo no estoy firme en Jesucristo, este templo se va a destruir. Así que, hermanos, la invitación hoy es a que no tengamos miedo. No tengamos miedo a decir quiénes somos. No tengamos miedo a comportarnos con la humildad, con la sencillez que Jesús nos pide. No tengamos miedo porque ¿qué más da si allí dicen que soy de una manera, si allí sí dicen que soy de otra o vituperan por mi nombre, por el nombre de Jesucristo? Porque nosotros tenemos el galardón y Pablo se los dijo, ustedes han perdido de vista ese galardón que tienen y es la vida eterna con nuestro Dios. Es poder gozar en ese lugar especial que Jesús ha preparado para cada uno de nosotros. Y que mientras estemos aquí en la tierra y mientras vivamos aquí en la tierra tenemos una gran misión. Y es ser el templo de Dios y llevar el evangelio a todos los rincones de la tierra. Así que, hermanos, vamos a reflexionar en esto. Como iglesia vamos a darle ese primer lugar a Jesucristo en nuestras vidas. Vamos a trabajar fuerte para desentronar todo ese yo que predomina muchas veces en nosotros. Y vamos a dejar que sea Dios quien habite en mi vida y que a partir de este momento yo ya no diga, es que yo soy Diana, la que sabe más de esto, la que sabe más de lo otro. No, yo soy Diana, el templo donde Dios vive. Y yo solamente quiero edificar con los mejores materiales este templo para proteger que el pecado no vaya a entrar en mi vida y Dios salga de este lugar, porque no quiero que este templo sea destruido. Vamos a orar, hermanos, para terminar con esta reflexión de hoy, con esta palabra. Cierre sus ojos y abra su corazón. Padre Santo, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por lo que nos enseñas a través de tu palabra y por haber elegido nuestra vida para transformarla en un templo donde tú puedas vivir.
Señor, por favor, vive en nosotros y ayúdanos a cuidar este cuerpo, esta vida, como algo que no nos pertenece, porque es tuyo, Señor. Ayúdanos a crecer espiritualmente, Padre, a no quedarnos de manera indefinida en una niñez espiritual, con una inmadurez espiritual, porque queremos ser hijos tuyos, queremos ser hijos maduros, hijos felices, hijos victoriosos, reavivados por tu palabra. Por favor, quédate aquí con nosotros. Ayúdanos a hacer tu templo donde el fundamento es Jesús, Señor. No permitas, Padre, que el pecado quiera destruir todo esto que tú has construido, Señor. Y ayúdame siempre, Señor, a sobreedificar, como decía Pablo, con los mejores materiales, porque no quiero ser destruida en el fuego cuando sea el momento de estar en tu presencia. Tú nos vas a llamar a cuentas, Señor. Tú nos vas a pedir cuentas por todo lo que hemos hecho. Y si te hemos fallado, Padre, si hemos sobreedificado mal, si hemos usado materiales para construir un templo que se iba a desmoronar al estar al frente del fuego de tus ojos, entonces la obra ha sido en vano, Señor. Por eso te pido, Padre, que nos ayudes, y por eso te doy las gracias hoy, porque estamos a tiempo de poder corregir y de poder, Señor, edificar de la manera correcta. Siempre estamos a tiempo de corregir errores y de transformar nuestras vidas, porque si no transformamos nuestras vidas, difícilmente podremos ayudar a que otros transformen sus vidas, Señor. Va a ser muy difícil que podamos llevar el Evangelio cuando en mí hay una inmadurez espiritual, cuando en mí todavía hay orgullo, cuando en mí todavía hay contiendas con mis hermanos, cuando en mí hay ese afán de generar divisiones, Señor, porque mi manera de pensar no es igual a la de otros. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra. Regálanos, Señor, esa sabiduría, Señor, y ayúdanos a crecer espiritualmente. Sabemos que no es fácil, Señor, cuando tenemos una cantidad de costumbres y de forma de vivir y de una sociedad, Señor, que quiere imponernos el pecado a la fuerza. Ayúdanos, Padre, para poder ser valientes y poder enfrentarnos a todo esto que estamos viviendo en la actualidad, que no es nada diferente a lo que vivieron los corintios. Una ciudad metrópolis, ciudades, Señor, llenas de pecado, ciudades donde nuestros niños están creciendo y viendo el pecado en primera fila, y todo lo ven como normal, donde vale más el que más sabe, donde el que más dinero tenga es el más importante. Un mundo, Señor, que la maldad es permitida, un mundo donde lo bueno es malo y donde lo malo es bueno, donde todo está cambiado, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, a poder entender y a saber que esta carta la escribiste para nosotros hoy. Que no solamente es un texto escrito a una iglesia, sino que es el texto escrito a tu iglesia, a cada uno de nosotros que hoy conformamos esta iglesia. Que cada uno de nosotros seamos esas piedras vivas que habla Pedro, y que no nos dejemos, Señor, aplastar por el pecado, porque el pecado ya lo quitaste tú en la cruz, lo derribaste tú en la cruz, y tú has traído, Señor, la salvación al mundo a través de tu Hijo. Y no es en vano el sacrificio enorme que ha hecho Jesucristo en esa cruz para darnos la salvación.
un sacrificio que causó dolor a su cuerpo, un sacrificio que generó daño al mismo Jesucristo, porque Él sintió temor de saber que se iba a separar de ti al bajar al infierno, y al volver a encontrarse contigo iba a estar separado de ti, y eso le causó miedo a Jesús. ¿Cómo no nos va a causar, Señor, miedo a nosotros saber que si estamos en pecado, estamos separados de ti, como hemos vivido por tantos años, Padre, separados de ti, porque no te conocíamos, Señor? Y que ahora que tenemos el privilegio de conocerte, que tú has venido a nuestras vidas, Señor, a morar en nosotros, nos dejemos llevar por el pecado nuevamente y dañemos esa obra maravillosa que tú ya has empezado en nosotros. Permítenos, Padre, reconocerte como nuestro Dios, nuestro Salvador. Permítenos, Señor, darte las gracias por todo lo hermoso que eres y por todo lo hermoso que haces en cada uno de nosotros. Gracias por tu cuidado, gracias por tu protección, por tu amor. Gracias porque un día, Señor, te fijaste en mí y en cada uno de mis hermanos que hoy estamos aquí reunidos, Señor. Gracias, Señor, porque tu gracia ha llegado a nuestras vidas y porque tenemos el privilegio, una vez más, de decir: tengo la oportunidad de sobreedificar sobre el fundamento que es Jesucristo, pero con los mejores materiales que yo pueda dar, porque yo soy el templo, soy tu templo, Señor, porque tú quieres estar en mí, quieres habitar en mí. Y muchas veces no te lo permito por mi comportamiento, por mis malas actitudes. Ayúdanos, Padre, a ser mejores cada día. Ayúdanos a ser humildes y que el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, Señor, sean el reflejo de que tú habitas en mí. Gracias, Señor, gracias por este tiempo, gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por sus vidas, por sus familias, Señor. Ayúdanos a seguir adelante y ayúdanos a poder, Señor, ser fieles a ti cada día. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.